¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización sin escritura, sin rueda y sin herramientas de hierro logró construir ciudades imposibles en las cumbres más peligrosas del mundo? Lo que nos enseñaron en la escuela es solo la superficie. Hoy vamos a desenterrar los hallazgos que desafían la lógica de la arqueología moderna y que muchos prefieren ignorar. Si crees que Machu Picchu es solo un monumento turístico, prepárate, porque lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará tu forma de ver la historia para siempre. La cámara vuela agresivamente sobre las cumbres afiladas de los Andes peruanos. El terreno es hostil, una vertical constante donde el oxígeno escasea y el vértigo domina. Vemos como un desierto interminable da paso a una calzada de piedra perfecta, el Gran Camino Inca. La toma se eleva para revelar un mapa animado donde una mancha dorada se extiende vorazmente por todo el subcontinente. Perú no es solo un país, es un rompecabezas arqueológico que parece burlarse de las leyes de la ingeniería moderna. Durante décadas, los libros de texto nos han contado una versión simplificada de la historia. Un grupo de personas que, por pura fuerza bruta, movieron piedras y construyeron templos. Pero cuando observas de cerca la precisión de los cortes en el granito, la orientación astronómica exacta de sus edificios y la gestión hidráulica que aún funciona después de 500 años, te das cuenta de que falta algo en el relato oficial. Los arqueólogos convencionales a menudo evitan las preguntas más incómodas. Llegamos a las alturas de Cusco, ante la imponente fortaleza de Sacsayhuamán. Aquí es donde la narrativa oficial empieza a desmoronarse. Los arqueólogos nos dicen que esta estructura fue construida por los incas utilizando herramientas de piedra y bronce. Pero cuando ves los bloques de caliza de hasta 300 toneladas, la explicación se siente insuficiente. No se trata solo del tamaño, sino de la forma. Estos bloques no son cuadrados perfectos, son poligonales, con múltiples ángulos que encajan entre sí como un rompecabezas tridimensional masivo. La pregunta que nadie quiere responder es, ¿cómo movieron estas masas de piedra por terrenos empinados y accidentados sin el uso de la rueda? Se estima que casi el 40% de la población mundial de aquella época vivía bajo la sombra de estos estandartes andinos, gestionando logísticas sin precedentes en la antigüedad. Imagina la logística necesaria para alimentar, organizar y dirigir a una fuerza laboral de tal magnitud en un entorno de gran altitud. Sacsayhuamán no es solo un fuerte. Es un testimonio de una ciencia de la construcción que desafía nuestra comprensión actual de la física y la arquitectura. Algunos investigadores alternativos sugieren que los antiguos habitantes del Perú poseían un conocimiento sobre la manipulación de la materia que hemos perdido. Existen leyendas locales que hablan de un líquido extraído de plantas que podía ablandar la piedra, permitiendo que se moldeara como arcilla antes de endurecerse nuevamente. Aunque la ciencia oficial descarta esto como mito, al observar las superficies vitrificadas y las marcas de presión en algunos bloques, la teoría del ablandamiento térmico químico parece más lógica. Vemos una macro recreación de la superficie de la piedra. Bajo una luz intensa y rasante, aparecen marcas de ablandamiento térmico o químico en algunos bloques que parecen haber sido moldeados y no golpeados. La cámara nos muestra el interior de la estructura granular del granito rosa vitrificado, brillando ligeramente. La teoría del ablandamiento parece más lógica que la idea de miles de hombres golpeando con piedras de río durante décadas. Si Sacsayhuamán te dejó sin palabras, Ollantaytambo te hará cuestionar la línea de tiempo de la humanidad. En la cima de la montaña, en el Templo del Sol, encontramos 6 monolitos de granito rosa que parecen haber sido cortados con una precisión que hoy solo lograríamos con sierras de punta de diamante o tecnología láser. El granito es una de las piedras más duras del mundo, y sin embargo, aquí vemos ángulos rectos perfectos, superficies pulidas como espejos y muescas complejas que parecen haber sido extraídas con la facilidad de un cuchillo caliente en mantequilla. Lo más desconcertante es que la cantera de donde provienen estas piedras está en la montaña opuesta, al otro lado de un valle profundo y un río caudaloso. Para traer estas piedras aquí, los constructores tuvieron que bajarlas por una pendiente vertical, cruzar el río y subirlas por otra ladera casi imposible. Los arqueólogos sugieren que usaron rampas y cuerdas,
pero los cálculos de ingeniería muestran que el peso de los bloques habría destrozado cualquier rampa de tierra y las cuerdas de fibra vegetal se habrían roto instantáneamente bajo tal tensión. Hay algo más que no nos dicen. En Ollantaytambo también encontramos lo que parecen ser prototipos o descartes de cortes tecnológicos. Piedras con surcos perfectamente paralelos que no tienen una función estructural clara, pero que demuestran una maestría técnica absoluta. Muchos expertos locales creen que los incas fueron los restauradores de estos sitios, no sus constructores originales. Esta idea de una civilización precataclísmica en los Andes obligaría a reescribir todos los libros de historia y admitir que no somos la cima del progreso tecnológico humano. Uno de los mayores argumentos para llamar primitivos a los pueblos andinos es la supuesta falta de un sistema de escritura. Sin embargo, esto es una verdad a medias que oculta un sistema de comunicación mucho más sofisticado que el alfabeto, los quipus. Estos conjuntos de cuerdas de colores y nudos han sido clasificados durante mucho tiempo como simples herramientas de contabilidad para censos o impuestos. Pero investigaciones recientes están revelando algo asombroso. Los quipus podrían ser un sistema de escritura tridimensional basado en un código binario, similar al que utilizan nuestras computadoras hoy en día. Imagina un imperio de más de 10 millones de personas, extendiéndose por 6 naciones modernas, gestionado a la perfección sin un solo trozo de papel ni una gota de tinta. Durante 300 años, la arqueología oficial nos ha dicho que los incas eran primitivos porque no tenían escritura fonética. Pero, ¿y si te dijera que poseían un sistema de comunicación tridimensional mucho más sofisticado que nuestro alfabeto, basado en un código binario que apenas estamos empezando a comprender hoy? Lo que los libros de texto omiten es que la verdadera limitación no estaba en su tecnología, sino en nuestra incapacidad para descifrarla. La cámara nos lleva a un primer plano extremo, casi microscópico, de un quipu. No son simples cuerdas, son alpaca y algodón trenzados con una precisión aterradora. Vemos la textura, los colores vibrantes y sobre todo, los nudos. Nudos simples, nudos flamencos, nudos compuestos. Cada giro de la fibra, cada color y cada posición contiene información. La luz rasante resalta la complejidad táctil de este sistema. No es solo contabilidad, es memoria congelada en 3 dimensiones. Volvemos a la típica imagen de un libro de texto escolar europeo del siglo XIX, mostrando grabados de civilizaciones primitivas versus avanzadas basadas en la presencia de escritura. La narración oficial ha mantenido esta dicotomía por siglos. Mientras los muros de piedra gigantes sugerían una tecnología imposible en el episodio 1, la supuesta falta de escritura en el Perú antiguo sirvió como la excusa perfecta para clasificar intelectualmente a esta civilización como inferior. Unos dedos expertos de un anciano cuero, descendiente directo de los incas, manipulan un quipu moderno. Vemos cómo los colores se entrelazan. Un color para el oro, otro para la guerra, otro para el censo. Pero hay más. La dirección del hilado, S o Z, añade otra capa de significado. Investigaciones recientes sugieren que este sistema registraba historias, genealogías y leyes. Imagina una civilización que, en lugar de papel, utilizaba el tacto y la textura para almacenar datos. La cámara visualiza conceptualmente la información. Sobre la imagen de un quipu real, superponemos gráficos brillantes en 3D de códigos de computadora. Un nudo es 1, un espacio es 0. La dirección del nudo, izquierda o derecha, se traduce en sí o no. Estamos ante un sistema de escritura basado en una lógica binaria y táctil, similar a la que utilizan nuestras computadoras hoy. Lo que los arqueólogos a menudo omiten es que la complejidad intelectual de los Andes no requería fonética para funcionar. La cámara sigue a un chasqui, un corredor de élite, corriendo a más de 4.000 metros de altura. No lleva papel, lleva un quipu en el cinturón.
Este sistema permitía que la información viajara por el imperio de manera ligera, resistente al agua y al clima extremo. Un mensaje podía ir desde Cusco hasta Quito en cuestión de días. La verdadera maravilla logística era este Internet de cuerda que funcionaba con una eficiencia que hoy envidiaría cualquier agencia de inteligencia. Es el año 1533. Conquistadores españoles, con armaduras oxidadas y fanatismo religioso, arrojan montañas de quipus a una hoguera gigantesca. Los consideran objetos de idolatría o brujería. Al quemar los quipus, se borró la memoria colectiva de un continente entero. Lo que los arqueólogos a menudo omiten es que no es que los incas no escribieran, es que nosotros quemamos sus bibliotecas de cuerda. Regresamos a un laboratorio moderno. Un escáner láser de alta precisión escanea un quipus superviviente. Un investigador moderno, con cara de asombro, ve cómo algoritmos complejos intentan descifrar los patrones de nudos y colores. El narrador explica que si logramos descifrar completamente los pocos que quedan, podríamos descubrir que los antiguos peruanos tenían una comprensión de las matemáticas y la lógica que superaba a sus contemporáneos europeos en el siglo XVI. Un plano general conceptual. Vemos a un Quipucamayoc, o maestro de los nudos, enseñando el sistema a jóvenes bajo un cielo estrellado andino hiperrealista. Sobre ellos, la Vía Láctea se funde visualmente con la estructura conceptual del quipu. El hecho de que un imperio de millones de personas funcionara sin un solo trozo de papel es una prueba de que su sistema de procesamiento de información era superior en muchos aspectos al nuestro. No tener escritura fonética no fue una limitación, fue una elección tecnológica diferente. La cámara se aleja del quipu y vuela rápidamente hacia el Cuapacñán, el gran camino inca. La toma sigue la calzada empedrada serpenteando por acantilados imposibles hasta desaparecer en las nubes. El narrador advierte, si su sistema de comunicación binario era sofisticado, su red de infraestructura física para transportarlo lo era aún más. Pero, ¿cómo mapearon un continente entero con tal precisión sin herramientas de medición modernas ni cartografía avanzada? Algo que oficialmente no poseían. La cámara enfoca un túnel tallado en la roca viva donde la luz desaparece. ¿Alguna vez te has preguntado cómo construyeron la red de carreteras más extensa y duradera de la antigüedad, atravesando los ecosistemas más hostiles del planeta, sin usar topografía avanzada, brújulas ni animales de tiro? Lo que nos enseñaron en la escuela es solo la superficie. Mientras nuestras carreteras modernas de asfalto y acero colapsan ante el primer gran deslizamiento de tierra, los caminos incas han permanecido intactos durante más de 500 años. Hoy vamos a desenterrar los secretos logísticos que desafían la lógica de la ingeniería civil y que muchos prefieren ignorar, porque obligarían a admitir que poseían un conocimiento geográfico que oficialmente no tenían. La cámara vuela agresivamente sobre una carretera moderna andina, recientemente colapsada, con el asfalto quebrado y maquinaria pesada intentando repararla bajo la lluvia torrencial. La toma se desplaza rápidamente hacia un lado para revelar, justo al lado, un sendero empedrado inca perfectamente conservado, desafiando el mismo clima y terreno. Vemos el desgaste natural del tiempo sobre las piedras, pero la estructura sigue allí, funcional e imponente. Este contraste visual es el primer clavo en el ataúd de la arqueología oficial. Un mapa animado tridimensional de Sudamérica se ilumina dinámicamente. Vemos como una mancha dorada serpentea y se extiende vorazmente por la cordillera de los Andes, cubriendo más de 30.000 kilómetros a través de 6 naciones modernas: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. No es un simple sendero, es el Cuapacñán, o Gran Camino Inca, una obra de ingeniería de una escala tan inmensa que parece imposible de concebir para una civilización sin escritura fonética, ni herramientas de medición avanzadas. La cámara sigue la calzada andina mientras se aferra a un acantilado vertical con una caída de miles de metros.
Vemos cómo los antiguos constructores tallaron la roca viva y levantaron muros de contención poligonales perfectos, idénticos a los del episodio 1, para sostener el camino en el aire. La narración oficial ha mantenido esta dicotomía por siglos, pero al observar la precisión de los cortes en el granito rosa para estos muros en Ollantaytambo, la teoría del ablandamiento térmico o químico parece más lógica que la idea de miles de hombres golpeando con piedras de río durante décadas. Viajamos a un cañón profundo donde el río Apurímac ruge con furia. Un puente colgante masivo de más de 60 metros de largo, tejido enteramente de ichu, o paja andina, se balancea sobre el abismo. Vemos a mujeres quechuas en la orilla trenzando sogas de paja con una destreza asombrosa. Esta es la ingeniería sin acero de los Andes. Lo que los arqueólogos a menudo omiten es que la durabilidad de este sistema requería una renovación anual, una logística social que envidiaría cualquier agencia de mantenimiento moderna. No tener escritura fonética no fue una limitación, fue una elección tecnológica diferente. La cámara nos adentra en la oscuridad. Vemos un túnel inca tallado directamente en la roca de una montaña. La entrada es geométricamente perfecta y los muros interiores muestran marcas de ablandamiento térmico idénticas a las de Sacsayhuamán. El narrador baja el tono. Los arqueólogos sugieren que usaron rampas y cuerdas para mover los bloques de granito rosa en Ollantaytambo, pero los cálculos de ingeniería muestran que el peso de los bloques habría destrozado cualquier rampa de tierra y las cuerdas de fibra vegetal se habrían roto instantáneamente bajo tal tensión. Hay algo más que no nos dicen. La luz desaparece en la profundidad del túnel. Macro recreación de la superficie de la piedra inca vitrificada durante una lluvia torrencial. Vemos el agua correr por canales de drenaje invisibles a simple vista pero matemáticamente perfectos, diseñados con un conocimiento de la hidrodinámica andina superior al nuestro. El secreto de su durabilidad radica en el drenaje. Entendieron la hidrodinámica mejor que nadie, diseñando canales que desviaban el agua de lluvia para evitar la erosión. Al controlar el flujo del agua, los incas inventaron la agricultura a gran escala en los Andes. Un plano general conceptual de un tambo, o almacén inca, a intervalos regulares a lo largo del Cuapac-Ñan. Vemos a funcionarios incas con quipus binarios de colores, como los del episodio 2, registrando montañas de comida y suministros capaces de albergar suministros para miles de personas durante años. Esto no era solo infraestructura. Era un sistema de control climático y social. El excedente fue el combustible de su revolución tecnológica. Mientras Europa sufría hambrunas constantes, el imperio inca tenía excedentes de comida almacenados para décadas. La cámara sigue a un chasqui, un corredor de élite que opera en un sistema de postas. No lleva papel, lleva un quipo en el cinturón. Este sistema permitía que la información viajara por el imperio de manera ligera, resistente al agua y al clima extremo de los Andes. Un mensaje podía ir desde Cusco hasta Quito en cuestión de días. La existencia de esta red sugiere una planificación centralizada y un conocimiento geográfico tan vasto que es difícil de explicar sin algún tipo de cartografía avanzada, algo que oficialmente no poseían. ¿Cómo mapearon un continente entero con tal precisión sin herramientas de medición modernas? La cámara vuela sobre el Valle Sagrado y se detiene en Mourey, un sitio que a simple vista parecen anfiteatros romanos hundidos en la tierra. Pero Mourey no era para el entretenimiento. Era un laboratorio de biotecnología agrícola de una sofisticación aterradora. Estas terrazas circulares crean una serie de microclimas, con variaciones de temperatura de hasta 15 grados centígrados entre la parte superior y la inferior. Los incas utilizaban este lugar para experimentar con cultivos, adaptando plantas de la selva o de la costa para que crecieran en las alturas de los Andes. La cámara se aleja rápidamente de Mourey y vuela hacia el horizonte andino, donde una tormenta eléctrica masiva ilumina el cielo nocturno. El narrador baja el tono. Si su ingeniería genética y logística de carreteras eran imposibles, sus conocimientos astronómicos y su comprensión de las matemáticas eran aún más aterradores. Pero, ¿cómo obtuvieron ese conocimiento y por qué las marcas de cortes mecánicos en Pumapunku, cerca de Tiahuanaco, sugieren una tecnología mecánica de micras que no coincide con las herramientas de cobre o piedra oficiales? La cámara enfoca un plano general de Pumapunku bajo la tormenta eléctrica.
Si la logística y la ingeniería genética de los incas parecían imposibles, lo que estás a punto de ver en el altiplano boliviano, en la cuna de la civilización andina, desafía no solo la historia, sino las leyes de la física. Oficialmente, los incas fueron los constructores de Sacsayhuamán y Ollantaytambo, pero existe un lugar mucho más antiguo que presenta marcas de cortes mecánicos con una precisión de micras que no coincide con las herramientas de cobre o piedra oficiales. Es posible que los incas no fueran los inventores de estas tecnologías, sino los herederos de un conocimiento ancestral que se perdió tras una gran catástrofe global. Prepárate para entrar en Pumapunku, el sitio que la arqueología moderna prefiere ignorar porque obligaría a reescribir la historia de la humanidad entera. La cámara vuela a baja altura sobre el altiplano boliviano, cerca del lago Titicaca, a más de 3.800 metros de altura. De repente, surge Pumapunku. No parece una ciudad arruinada, parece un campo de escombros de una explosión tecnológica. Bloques gigantes de andesita, una de las rocas más duras del mundo, yacen esparcidos como juguetes olvidados. Pero no son rocas irregulares, son formas geométricas perfectas, con ángulos rectos y superficies pulidas como espejos que brillan bajo el sol implacable del altiplano. Es un rompecabezas de piedra que la arqueología oficial no puede resolver. Un plano medio conceptual. Vemos una mano indígena primitiva intentando tallar un bloque de andesita con una herramienta de cobre o piedra de río. El cobre se dobla, la piedra de río se rompe, y la andesita permanece intacta. El narrador explica que no hay herramientas de cobre o piedra que puedan hacer los cortes que vemos en Pumapunku en roca ígnea dura. Al ignorar la posibilidad de una tecnología mecánica, la arqueología moderna mantiene una zona de confort que evita preguntas sobre el verdadero origen de la civilización en América. Macro recreación de la superficie de un bloque en forma de H en Pumapunku. Bajo una luz intensa y rasante, un investigador moderno desliza un micrómetro digital de alta precisión por el borde del corte. La lectura es de una variación de micras, una precisión mecánica que hoy solo lograríamos con sierras de punta de diamante o tecnología láser. Vemos agujeros de perforación perfectamente circulares y profundos, con marcas helicoidales interiores que sugieren una perforación mecánica rotativa de alta velocidad. Un plano general conceptual de la logística necesaria para Pumapunku, mucho antes de los incas. Vemos como bloques de andesita de más de 100 toneladas son transportados a través del lago Titicaca en balsas masivas de totora, y luego subidos por laderas imposibles. Esta civilización precataclísmica en los Andes es algo que la arqueología académica prefiere ignorar. ¿Cómo obtuvieron ese conocimiento y por qué las marcas de cortes mecánicos en Pumapunku sugieren una tecnología mecánica que no coincide con las herramientas oficiales? La cámara vuela sobre el complejo principal de Tiahuanaco y se detiene ante la Puerta del Sol, tallada en un solo bloque de andesita de 10 toneladas. Lo que los arqueólogos no quieren que analices demasiado es la precisión de los grabados. Son tan finos y exactos que parecen haber sido hechos con herramientas mecánicas de alta precisión, idénticas a las marcas de micras en Pumapunku. Algunos investigadores señalan que el calendario representado en la puerta no coincide con el año solar actual, sino con un ciclo planetario diferente. Un primer plano extremo de la Puerta del Sol bajo una luz rasante dinámica que simula el movimiento del Sol a través de las estaciones. Vemos cómo los grabados proyectan sombras precisas que marcan solsticios y equinoccios de un año que no es el nuestro. Algunos investigadores sugieren una antigüedad de más de 12.000 años para Tiahuanaco, basada en alineaciones astronómicas que coinciden con el cielo de final de la última glaciación. Si esto es cierto, significaría que existió una civilización avanzada mucho antes de lo que la historia oficial permite. Recreación conceptual del altiplano andino hace 12.000 años. Vemos un valle fértil alrededor del lago Titicaca, con ciudades de piedra brillante. De repente, el cielo se oscurece y una tormenta eléctrica masiva, como la del episodio 3, ilumina el colapso. Vemos el caos y la destrucción de la civilización avanzada.
El narrador explica que la existencia de estos sitios sugiere que los incas no fueron los inventores de estas tecnologías, sino los herederos de un conocimiento ancestral que se perdió tras una gran catástrofe global. Es el año 1100 de nuestra era. Vemos a los primeros incas llegando a las ruinas de Tiahuanaco y Pumapunku, mirando con asombro los bloques geométricos y los cortes de micras. El narrador explica que muchos expertos locales creen que los incas fueron los restauradores de estos sitios, no sus constructores originales. Al encontrar este legado tecnológico y astronómico, decidieron usarlo para levantar su propio imperio, absorbiendo y transformando la cultura precataclísmica en el helenismo andino. Regresamos a Sacsayhuamán, la fortaleza de muros poligonales perfectos del episodio 1. Vemos las superficies vitrificadas y las marcas de presión en algunos bloques de más de 100 toneladas, idénticas a las de Pumapunku. El narrador baja el tono. Los incas aplicaron la tecnología ablandadora de piedra que heredaron de Tiahuanaco para levantar los muros que desafían la física, un conocimiento que la arqueología oficial prefiere llamar mito para evitar reescribir la historia. La cámara vuela sobre las cumbres de los Andes, siguiendo el Cuapac Ñan del episodio 3, y se detiene abruptamente ante Machu Picchu, la ciudad entre las nubes. Todo brilla bajo el sol poniente, pero el narrador advierte: los incas heredaron la tecnología de la piedra, el código binario y la genética, pero la verdadera maravilla es cómo integraron todo ese conocimiento en una ciudad astronómica secreta que la arqueología oficial se niega a reconocer como un observatorio estelar de micras. La cámara enfoca un plano general de Machu Picchu bajo la tormenta eléctrica masiva que ilumina el horizonte. ¿Y si la postal más famosa del turismo mundial ocultara en realidad una máquina astronómica de una precisión tan aterradora que la arqueología oficial prefiere seguir llamándola refugio real? Lo que nos enseñaron en la escuela es solo la superficie. Mientras millones de turistas caminan sobre sus terrazas sin sospechar nada, Machu Picchu esconde alineaciones estelares de micras que no coinciden con las herramientas de cobre oficiales, un conocimiento hidráulico que nunca falla, y un propósito secreto que la arqueología moderna se niega a reconocer para evitar admitir que poseían una ciencia superior a la nuestra. Prepárate para el gran final, porque lo que descubrirás en los próximos minutos cambiará tu forma de ver el cosmos andino para siempre. La cámara vuela sobre una multitud de turistas tomándose selfies en el mirador clásico de Machu Picchu. Hay ruido, risas y caos. De repente, la toma se eleva y se congela en un plano general dramático, eliminando a las personas y dejando solo la ciudad de piedra bajo una luz fría y azul. Vemos la desafiante verticalidad de la ubicación, en una arista afilada entre dos montañas. La narración oficial ha mantenido esta dicotomía por siglos, pero al observar la precisión de los cortes en el granito rosa en Ollantaytambo en el episodio 1, la teoría del ablandamiento térmico o químico parece más lógica que la idea de miles de hombres golpeando con piedras de río durante décadas. Un plano medio conceptual de la cantera de granito rosa en Ollantaytambo, al otro lado de un valle profundo y un río caudaloso. Vemos bloques de más de 100 toneladas siendo bajados por una pendiente vertical, cruzando el río y subidos por otra ladera casi imposible para llegar a Machu Picchu. Los arqueólogos sugieren que usaron rampas y cuerdas de fibra vegetal que se habrían roto instantáneamente bajo tal tensión. La inmensa hueste aqueménida del episodio 2 parecía masiva, pero la logística necesaria para alimentar, organizar y dirigir a una fuerza laboral de tal magnitud en un entorno de gran altitud sugiere una estructura social y tecnológica que rivaliza con cualquier imperio de la antigüedad. La cámara se detiene en el Intihuatana, el lugar donde se amarra el sol. No es un simple bloque, es una columna geométrica tallada directamente en la roca madre con la misma precisión de micras que vimos en Pumapunku en el episodio 4. Bajo una luz rasante dinámica que simula el movimiento del sol a través de las estaciones, vemos cómo las sombras proyectadas marcan solsticios y equinoccios con una exactitud perfecta.
Esta tecnología mecánica de micras no coincide con las herramientas de cobre o piedra oficiales. No es solo un reloj solar. Es una antena de conexión cósmica tallada con una ciencia que apenas estamos empezando a comprender hoy. Un plano general conceptual de Machu Picchu bajo un cielo estrellado andino hiperrealista. Sobre la imagen de la ciudad real, superponemos gráficos brillantes en 3D de la Vía Láctea que se funde visualmente con la estructura conceptual del equipo binario del episodio 3. Vemos cómo el diseño de la ciudad se alinea perfectamente con los picos de las montañas circundantes, los Apus, y con constelaciones específicas como las Pléyades. Al ignorar la posibilidad de una mayor antigüedad para estos sitios, la arqueología moderna mantiene una zona de confort que evita preguntas sobre el verdadero origen de la civilización en América. No es fonética, es una elección tecnológica diferente. Vemos cómo el agua corre por canales de drenaje invisibles a simple vista pero matemáticamente perfectos, diseñados con un conocimiento de la hidrodinámica andina superior al nuestro. La cámara nos adentra en la oscuridad, siguiendo la red de 16 fuentes que aún funciona después de 500 años. El agua es la clave de su durabilidad, quizás, de su tecnología ablandadora de piedra. Es posible que los antiguos peruanos poseyeran un conocimiento sobre la manipulación de la materia que hemos perdido, extrayendo un líquido sagrado de plantas que podía ablandar la piedra, permitiendo que se moldeara como arcilla antes de endurecerse nuevamente, un conocimiento que la arqueología oficial prefiere llamar mito. Un plano general conceptual de la ciudad dividida visualmente en dos estilos de construcción. En la parte inferior, terrazas agrícolas estándar. En la parte superior, los templos principales con muros poligonales perfectos, superficies vitrificadas y marcas de presión idénticas a las de Pumapunku en el episodio 4. El narrador explica que muchos expertos locales creen que los incas fueron los restauradores de estos sitios, no sus constructores originales. Al encontrar este legado tecnológico y astronómico, decidieron usarlo para levantar su propio imperio, absorbiendo y transformando la cultura precataclísmica en el helenismo andino. Regresamos al laboratorio moderno del episodio 3. Un escáner láser de alta precisión escanea la superficie del Templo de las Tres Ventanas. Un investigador moderno, con cara de asombro, ve cómo algoritmos complejos intentan descifrar los patrones de nudos y colores en la pantalla, superpuestos a la estructura conceptual del equipo binario. El narrador explica que esta tecnología óptica era un secreto guardado por los sacerdotes fenicios y egipcios, y aquí, en el Nuevo Mundo, poseer el poder del sol no te hacía un rey, te hacía un dios. La existencia de estos sitios sugiere que existió una civilización avanzada mucho antes de lo que la historia oficial permite. Un primer plano extremo de un bloque de andesita en forma de H en Pumapunku. Bajo una luz rasante dinámica que simula el movimiento del sol a través de las estaciones, vemos cómo los grabados proyectan sombras precisas que marcan solsticios y equinoccios de un año que no es el nuestro. Algunos investigadores sugieren una antigüedad de más de 12.000 años para Tiahuanaco, basada en alineaciones astronómicas que coinciden con el cielo del final de la última glaciación. Al ignorar la posibilidad de una mayor antigüedad para estos sitios, la arqueología moderna mantiene una zona de confort que evita preguntas sobre el verdadero origen de la civilización en América. La cámara se aleja de Machu Picchu durante un amanecer carmesí. Las ruinas, con sus columnas solitarias y sus rostros de piedra ennegrecidos del episodio 2, son el testimonio mudo de esa noche de furia fenicia. El narrador reflexiona: la historia no es algo que pasó y terminó. Es algo que fluye bajo nuestros pies. Las piedras hablan por sí mismas y cuentan una historia de ingenio y poder que desafía el tiempo. Si te apasiona descubrir la verdad oculta detrás de las civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tenemos mucho más que desenterrar. Gracias por acompañarnos en este viaje a las cumbres de la historia. Nos vemos en el próximo video. La cámara se funde a negro. Solo queda el sonido rítmico del oleaje de la bahía de Guanabara en Brasil del episodio 3.
Vemos restos de barcos fenicios y ánforas bajo el agua. El narrador baja el tono. Los incas heredaron el conocimiento de la piedra blanda de Tiahuanaco, quienes a su vez lo heredaron de una civilización precataclísmica que desapareció sin rastro. Pero, ¿quiénes eran esos arquitectos fantasmas y por qué las marcas de cortes mecánicos en Pumapunku, cerca del lago Titicaca, sugieren una conexión con las ciudades fenicias del Mediterráneo y la búsqueda del oro de Ofir que la historia oficial ha intentado enterrar bajo la arena? La cámara enfoca un plano general de Pumapunku bajo la tormenta eléctrica masiva que ilumina el horizonte.